estimados televidentes, les damos la bienvenida una vez más a una edición de nuestro programa de Diálogos por la Educación en conmemoración de los 60 años del aniversario del CREFAL. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el doctor Jorge La Rosa, quien nos acompaña y con quien vamos a conversar sobre algunos temas de la comunicación y la investigación educativa. También, por supuesto, la presencia de la licenciada Mercedes Calderón García, directora general del CREFAL. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Doctor, quisiera iniciar con este diálogo, abriendo la conversación, abordando un tema que es de particular inquietud en el contexto internacional, como algunos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han demostrado. Pareciera haber cada vez una brecha más amplia entre lo que ofrece la educación formal y las necesidades del sector productivo y de las comunidades, de la sociedad específica. ¿Cuál considera usted que es la importancia de una comunicación educativa más eficiente, más adecuada y acorde a las necesidades de las comunidades y de las personas para lograr solventar esta brecha? Yo trataría primero de reformular la primera parte de tu pregunta, porque tú hablas de un desajuste entre lo que sería lo que la educación formal puede hacer y lo que alguien define como las necesidades de las personas y de las comunidades. Entonces yo creo que en esta época que algunos llaman del capitalismo cognitivo, digamos, la educación funciona también como una gigantesca empresa y es un gigantesco negocio, además, que da muchísimo dinero en muchos sectores, en el cual vive mucha gente, unos mejor y otros peor. Y entonces el sector educativo, como cualquier otro sector económico, se dedica fundamentalmente a la fabricación de la demanda. Ustedes saben que en el capitalismo de consumo la producción ya no tiende a satisfacer necesidades que están preestablecidas, sino que se dedica fundamentalmente a fabricar necesidades que no existen y a fabricar demanda. La publicidad es eso. Y entonces las empresas se dedican fundamentalmente a crear necesidades. Por tanto, yo creo que había que preguntarse muy en serio quién define lo que son las necesidades de las personas y de las comunidades. Y yo estoy convencido de que eso lo definen los aparatos educativos, es decir, somos nosotros los que estamos interesados en definir necesidades siempre insatisfechas para seguir de alguna forma legitimando nuestra propia posición. Entonces yo creo que a partir de la idea de que las necesidades están ahí y lo que hacen los aparatos políticos educativos, digamos, es ajustarse más o menos a esas necesidades, a mí me parece que habría que como que replantearlo un poquito, ¿no? Y además, en cualquier caso, yo sería un poquito más radical todavía. Yo no estoy seguro de que, aunque fuera verdad eso, no estoy seguro de que la educación esté orientada fundamentalmente a satisfacer las así llamadas demandas sociales. Es decir, cuando lo que nosotros llamamos educación se inventa en la antigua Grecia, digamos, se inventa justamente por su separación de lo social. Es decir, la educación no tiene nada que ver ni con las necesidades productivas, ni con las necesidades políticas, ni nada. Es más, cuando se funda la Universidad de Berlín a principios del XIX, la Universidad de Berlín se funda con una idea de autonomía. Y la idea de autonomía significa, nosotros no dependemos ni de los políticos, es decir, ni del Estado, ni dependemos tampoco de los empresarios. Es decir, lo que hace la universidad no lo define ni la política, ni lo define la economía. Porque la universidad es una empresa que está orientada al conocimiento, a la libertad y a la solidaridad. Entonces ahora vivimos una época en que se habla mucho de autonomía universitaria, pues sin embargo la universidad se opuesta claramente al servicio de las necesidades de la empresa y del Estado. Entonces, que no está mal, y que las escuelas desde luego tienen que ver también con esas cosas, ¿no? Con que la gente aprenda a tener un puesto de trabajo, aprenda, qué sé yo, con que los países puedan funcionar y puedan funcionar eficazmente, ¿no? Pero a mí me parece que si algo es lo educativo, es justamente lo que voluntariamente dice, vamos a hacer otra cosa que a lo mejor no le interesa a nadie, pero que sin embargo es muy relevante desde el punto de vista educativo, ¿no? Es decir, yo no estoy seguro de que esa especie de enunciado unánime, ¿no? de que la educación está ahí para responder a demandas planteadas desde las instituciones públicas
o desde las empresas privadas, digamos, yo no estoy seguro de que eso tenga por qué aceptarse así necesariamente. Y además, si tuviera que responder directamente a tu pregunta, ¿qué podría hacer la educación para responder mejor a las necesidades sociales? Yo creo que en ese sentido la educación, gracias a Dios, fracasará siempre. Es decir, nunca será un dispositivo completamente funcional al sistema, ni al sistema económico ni al sistema político. Es decir, yo estoy muy contento de que la educación no haga lo que los políticos y los empresarios dicen que debería hacer. O sea, gracias a Dios no lo hace. No hemos entrado en la comunicación, que es el tema que a vosotros os interesa. Ahorita, de hecho, justamente dentro del foro regional del COMIE, el día de ayer, en el marco de la inauguración de este foro, usted dio una conferencia muy interesante precisamente sobre la comunicación que vincula a la parte de investigación con la realidad educativa y con la parte de política educativa. Y justo es ahí de que me parece que lo que usted está diciendo de que la educación no debe responder a la demanda, que es una reflexión muy polémica. No es que no deba, pero debe ser autónoma. Lo fundamental, lo más importante está justamente en aquello que no se pliega a la demanda. Así es, donde la educación genere por sí sola una autonomía de construcción de conocimiento, y donde este conocimiento pueda comunicar instrumentos de respuesta a las necesidades propias de la comunidad. Que eso es algo que me parece que se debía resaltar para las instituciones que estamos que hacemos investigación educativa, en donde cuando usted hablaba de innovación educativa, decía que muchas veces saliendo de la universidad mandamos a los estudiantes, a los egresados, a que hagan innovación, sin antes, previo, poder aprender y poder observar y poder entender lo que tratan de comunicar las comunidades y lo que se trata de comunicar en la experiencia educativa de la práctica docente. Eso me parece que me gustaría que nos ahondara más en este tema, porque me parece que la investigación debe tomar en cuenta esta parte. No todo es innovar, tenemos que también que aprender. No, pasa que yo simplemente mostré mi distancia de la palabra innovación, porque la palabra innovación viene del mundo de la mercancía. Es decir, viene del mundo de la competitividad. Entonces, con la crisis económica que hay ahora en España, por ejemplo, se habla mucho de que hay que invertir en innovación. Innovación significa producir servicios y necesidades que todavía no existen, pero que en algún momento encuentren compradores. Por tanto, la innovación tiene que ver con la competitividad, ¿no? Tiene que ver con la competitividad, o sea, con el mundo de la mercancía en su sentido más estrecho. En educación, como en otros campos del trabajo social, desde siempre, mucho antes de que los gestores de ahora inventaran la palabra innovación, que no sé para qué la inventaron, desde siempre la gente ha intentado una cosa muy sencilla, hacer las cosas cada día mejor. Entonces, hacer las cosas cada día mejor, ¿por qué le tenemos que llamar innovación? O sea, si yo tengo la sensación de que la manera como hago las cosas puede mejorar y trato de mañana hacerlas un poquito mejor, yo estoy haciendo innovación. ¿Por qué le tengo que llamar innovación? O tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Esas frases de antes que decían las abuelas y que entendía todo el mundo, y que no eran todavía esas frases de... sofisticadas. Sí, sofisticadas de ahora. Entonces yo no digo que la educación no tenga que transformarse, adaptarse, cambiar, mejorar, ser otra cosa que lo que es, desde luego que sí, pero ¿por qué tomarlo con esa palabra que viene del mundo de la mercancía, que tiene que ver con la competitividad y que tiene además que que ver con lo que es ahora tan de esta época, que es la obsesión evaluadora? Es decir, cada proyectico, cada experiencia tiene que ser evaluado, puntuado, este vale medio, este vale punto y medio, este es de excelencia 1, este es de excelencia 2,5, ¿verdad? O sea, una vez hemos metido la palabra innovación, que viene de ese mundo, ya está el cálculo, ya está la evaluación, ya está la mercantilización, y no hay manera de escapar de eso, no hay manera de escapar. Emilio, si me permites, y aprovechando que el doctor La Rosa toca este tema, doctor, ¿cuáles deberían de ser en este contexto los canales de comunicación entre la investigación y entre los
que hacen las políticas públicas entre los políticos, porque al parecer creo que no hay un entendimiento, no hay una interacción de lo que se debe hacer o lo que se tiene que hacer con lo que puede resultar de acciones concretas para que se haga de una política pública. ¿Cuáles son los canales? Ya. O sea, la cosa sería de cómo los que formulan las políticas públicas pueden aprender cosas, ¿verdad?, de los que producen conocimiento en un ámbito, y cómo los que producen conocimiento en un determinado ámbito pueden, de alguna manera adaptar lo que hacen. ¿Cómo hay una congruencia? A las necesidades, sí. Yo en eso soy platónico, es decir, no soy antiplatónico, es decir, el filósofo no puede ser rey y el rey no puede ser filósofo. Pero ¿cómo las engarzamos? ¿Y por qué tenemos que engarzarlas? Bueno, porque... Es decir, ¿por qué? Bueno, no lo sé. Sé que estoy diciendo tonterías. No estoy seguro. Nunca me he planteado en serio ese tema, digamos. Para mí, en concreto, como investigador, como profesor, como gente que lleva 40 años estudiando y leyendo y escribiendo y circulando por universidades del mundo entero, escuchando a la gente de lo que piensa y eso, ¿no? La cuestión de cómo las políticas públicas pueden utilizar lo que yo digo me da completamente igual. Es un tema muy complicado porque ciertamente la investigación requiere un proceso creativo, un proceso muy autónomo, un proceso independiente, que muchas veces se genera por sí mismo y se retroalimenta en sí mismo. Por otro lado tenemos las políticas públicas, que es una visión que pretende a veces ser una visión de conjunto, una visión donde se proyectan también supuestamente los intereses de la sociedad, claro, según la visión que predomina, según tendencias políticas, según todo este tipo de aspectos. Y bueno, muchas veces se busca como parte de esas visiones que tratan de ser de conjunto, ver la manera como la creación, por ejemplo en la investigación educativa, en el ámbito académico, cómo pudiera tener alguna incidencia en el contexto de las políticas públicas, sin que necesariamente quiere decir esto que está obligada la academia o la investigación a tener esa incidencia. O al revés. O al revés. Sin embargo, es el problema que vivimos hoy día, ¿no? De cómo a lo mejor no que haya esa incidencia, pero fortalecer cierta comunicación, cierto compartir algunos referentes que permitan un diálogo, un intercambio de ideas que sea creativo entre lo que se propone en la investigación educativa y lo que se está planteando en términos de políticas públicas, más en términos tal vez de comunicación, que ese es un tema en el cual usted especialmente ha puesto énfasis en varias de sus conferencias. Entonces, en términos de esa comunicación, ¿cómo considera usted que pudiera fortalecerse? ¿Cómo se pudiera estimular un diálogo verdadero? Sí. Yo no sé el caso de México, pero en el caso de España el campo, digamos, intelectual de la educación, por llamarlo de alguna manera, es decir, la gente que trabaja en educación en ámbitos universitarios y extrauniversitarios, y lo que podríamos llamar el campo político, que no solamente es el de los gobernantes, sino también el de los asesores, los expertos, digamos, toda la gente que participa en los aparatos de gobierno y de gobernanza. O sea, los solapamientos entre esos dos campos y la fluidez entre esos dos campos es enorme. O sea, hay muchísima gente que pasa de la universidad de la administración, a la universidad, que fue catedrático de no sé qué, y ahora lo contrata un ayuntamiento, le pide un informe a un gobierno, o sea, hay una fluidez enorme. Seguramente lo que no hay es esa especie de ritualización de la comunicación. O sea, pues vamos a hacer un foro o una red donde los que formulan las políticas y los investigadores puedan poner en común sus cosas. Seguramente eso no hay. Podría haberlo o no, da igual. Pero las relaciones son muy estrechas. En México no son tan estrechas. Yo creo que sí. En el campo de la educación son muy estrechas. En el campo de las humanidades, por ejemplo, no son para nada estrechas. Es decir, yo conozco a muy pocos profesores de literatura o de filosofía que se hayan interesado alguna vez en asesorar a un ayuntamiento o un gobierno en cualquier cosa. Sin embargo, los pedagogos son muy proclives a eso, ¿no?
Es decir, que también les gusta el carguito, y también les gusta que lo llamen, asesorar y digan le hagan caso o no, ¿no? O sea, las relaciones son muy fluidas. Es posible que luego haya malentendidos porque el vocabulario que se maneja es distinto. Me imagino que el vocabulario de fórmula política, y más en esta época, que también tiende mucho a la cuantificación, es decir, a la evaluación de resultados, a la presentación de rendimientos, ¿no? Entonces queremos saber de cada peso que hemos invertido si ha sido rentable o no, si ha provocado, qué sé yo, O sea, vivimos en la época de la cuantificación y de la economización de todo. Entonces en esta época es posible que la conversación sea un poco más difícil, porque yo me imagino que la gente que trabaja en política están muy obsesionados por esa cuestión de buscar enseguida rendimientos, resultados de los que presumir, medallitas que colgarse, en fin, la estadística. Y es posible que los investigadores natos no entren directamente en esas lógicas, ¿no? Bueno, lo que yo hago tiene otra dimensión y no es así, ¿no? Seguro que hay malos entendidos, pero fuera de eso, fuera de que haya maneras de estar en el mundo distintas, yo creo que la fluidez es muy grande. No creo que haya una incomunicación entre la gente que forma parte, por decirlo a lo Bourdieu, del campo intelectual de la educación y la gente que forma parte del campo de lo político. El campo de lo político ahora está muy permeado por los expertos en general. Doctor, y esto tiene una vinculación, usted hablaba en su conferencia de esa soledad del acompañamiento del docente, o sea, tiene que ver que las políticas públicas no están atendiendo las necesidades reales del docente para poder comunicar un aprendizaje. Bueno, eso podría ser una lectura, ¿no? O sea, pensar que las políticas públicas han dejado a los profesores, como han dejado a mucha gente cuya profesión ya se considera irrelevante desde el punto de vista de la rentabilidad política, los han dejado un poco solos. Pero lo que yo intenté decir ayer era una cosa muy distinta, porque estaba en el contexto de la obsesión de esta época por los colectivos, las redes de comunicación, esa cosa de que ahora parece que estamos todos en contra del trabajo individual y todo tiene que estar conectado, todo tiene que ser internacional, todo tiene que tener conexiones, las universidades se internacionalizan, los grupos se hacen cada vez más amplios, qué sé. Montamos todos los días foros como este, donde la gente se junta para comunicar y para dialogar y cosas así. Entonces parece que el estudioso solitario empieza a ser un personaje del siglo pasado, esa dimensión que tenía que ver todavía con el estudio, con la lectura, con la escritura, con la maduración de los problemas y así, parece que es una cosa del siglo pasado, y este siglo pasa por la conexión permanente en cosas. Por la conectividad que ya se vuelve más tecnológica que humana. Entonces yo hice un poco una cierta reivindicación del viejo intelectual solitario, sobre todo, porque el viejo intelectual solitario está ligado a la mentalidad alfabética, es decir, la lectura y la escritura son prácticas solitarias. O sea, se lee en soledad y se escribe en soledad. Es posible que estemos asistiendo al final de esa época y que estemos empezando otra época distinta, donde el conocimiento, la generación de conocimiento, la sabiduría y así ya no pase por la lectura y la escritura al viejo modelo humanista, sino que pase ya por otras cosas, ¿no? Y por tanto esa soledad del lector y el escritor ya no existan más, ya no sean más necesarias, digamos, ¿no? O sea, queden de alguna manera abolidas, ¿no? Entonces lo que yo hice en mi conferencia de ayer fue simplemente decir que a lo mejor esa experiencia de soledad que está ligada al gabinete del lector, la pintura clásica está llena de esa figura, ¿no? El lector solitario en su gabinete, en silencio, ¿verdad? Cerrando la puerta y mandando a los niños callar, o sea, que nadie hable, que el papá está estudiando, ¿verdad? Ese aislamiento del lector que Montaigne estaría encarnado, ¿no? Montaigne es un toro, ¿verdad? Leyendo y escribiendo. Parece que nos lo debemos cargar, y a mí me parece que seguramente es una figura que empieza a ser ya anacrónica, pero a lo mejor si nos la cargamos estamos perdiendo alguna cosa que a lo mejor no estaría de mal conservar un poquito. Yo traté de hacer una cierta reivindicación de la soledad del investigador, la soledad en el sentido de la subjetividad también, del hacerse cargo de lo que uno dice en nombre propio. Es decir,
decir, yo no hablo en nombre de nosotros, una comunidad de especialistas, una comunidad de investigación. Yo hablo en nombre de todos. Cuando hablo soy yo el que. Por tanto, pongo mi nombre y mi persona en relación con lo que digo. Es decir, me comprometo yo solo con lo que digo. Y no me escudo en un colectivo abstracto de los no sé qué creemos tal cosa. Bueno, ya, los no sé qué, bien, pero usted qué piensa, ¿no? Entonces esa cosa de responder con el nombre propio, ¿no? Es un poco también el viejo modelo humanista. Uno sus libros los firma con su nombre. Y el libro no es de un organismo, es de alguien, ¿no? Entonces yo creo que cargándonos la soledad nos estamos cargando también esa idea de que alguien responde en su propio nombre de lo que dice y de lo que piensa. Es que en el contexto justamente que vivimos de una mayor expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, ocurre un fenómeno paradójico muy frecuentemente donde esas propias tecnologías que aparentemente contribuyen a difundir datos, conocimiento, fuentes de aprendizaje, en ese proceso donde se despersonaliza la información y se despersonaliza el conocimiento también muy frecuentemente, muchas veces a lo mejor no generan una comunicación más integral o más vinculada en un diálogo como el que pudiera ocurrir entre usted y nosotros, de una manera más personal. Y cuando traducimos esto al ámbito educativo, pues también ocurre que muchas veces se interpreta como que todo lo que aparece en internet o muchos datos que vienen de este bombardeo de información son por sí solos válidos o son correctos porque vienen en las tecnologías de información y comunicación. Pero ahí da la impresión que haría falta fortalecer dentro de las posibilidades de aprendizaje en la escuela, en las comunidades, en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje, de fortalecer la comunicación intrapersonal e interpersonal, que son aspectos a los que usted alude en sus comentarios. ¿Cómo pudiera la investigación educativa responder a estos retos en términos de propiciar, de analizar más, de investigar, de explorar maneras de fortalecer una comunicación más fidedigna en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Hombre, el pensamiento educativo, digamos, ya no digo la investigación, que es un invento moderno. Es decir, la investigación que tiene se inventó hace poquito, cuando se inventa la ciencia experimental y cuando los fenómenos educativos tienen que ver con eso, con lo que hoy llamamos investigación, ¿no? Pero el pensamiento educativo y la investigación educativa después no ha hecho otra cosa que pensar la comunicación, ¿eh? No ha hecho otra cosa en su vida, nunca, ¿no? Es decir, el primer pensamiento sistemático, digamos, de la educación, que sería el modelo socrático-platónico. O sea, la enseñanza está vinculada desde su inicio a la idea de Dios. O sea, sin diálogo no hay enseñanza. Es más, la filosofía, que sería el saber que surge en aquel momento, está problematizada desde el punto de vista de su transmisión. O sea, el problema socrático no es que es la virtud, sino si la virtud se puede enseñar. Es decir, la filosofía aparece vinculada a una pregunta por la transmisión. Y la pregunta por la transmisión aparece inmediatamente vinculada a una pregunta por el diálogo, es decir. Pero bueno, si uno lee a Rousseau, o uno lee a los viejos pedagogos, ¿no? Pues a Freinet, a Freire, a lo que Freinet inventa la imprenta escolar, en fin, etcétera, etcétera, no hace otra cosa que inventar artilugios de comunicación y pensar formas de comunicación. No ha hecho otra cosa nunca. Entonces, pensar que nosotros somos los primeros en darnos cuenta que lo de la comunicación es tan importante, porque nosotros tenemos 4 maquinicas que nos han vendido o que tenemos que vender, que se llaman tecnologías de la información y de la comunicación, y que somos los primeros que nos planteamos eso, que se ve un ingenuo, vamos, tremendo. O sea, la educación no ha hecho otra cosa nunca, no ha hecho otra cosa en su vida, más que pensar qué es eso de lo comunicativo, con mejor o peor fortuna, en diferentes contextos, así. Naturalmente, en esta época, eso tiene que pensarse de una forma distinta. No podemos pensar igual que lo pensaba Platón, ¿no? En una ciudad de 30.000 habitantes, donde además los varones libres que podían entrar en el ágora eran 4, porque las mujeres no contaban, los esclavos tampoco, y los niños no digamos, etcétera, ¿no? Seguramente tenemos que pensarlo con las tecnologías de esta época, con las formas de individualización de esta época, con las formas de globalización de esta época, y
Y yo creo que hay gente que lo está pensando en ese sentido. Pero desde luego no hemos inventado nada. Volviendo a lo del principio, ¿no? Una de las cosas que tiene esta especie de mala palabra de la innovación y de la investigación es que en el campo intelectual de la educación cada 5 años viene alguien que ha inventado la sopa de ajo o la tortilla de patata. Es decir, le pone un nombre raro y convierte en metodología algo que mi mamá, que era maestra de primaria, ya sabía. O sea, que realmente en toda esta lógica de innovación, paradigmas distintos, métodos, grupos, los que trabajan en cualitativo, en cuantitativo, en no sé qué, rivales y no sé qué, y no sé cuántos, cosas realmente nuevas. Se pueden contar con los dedos de una mano las que han aparecido en los últimos 20 años. Cosas realmente nuevas, con los dedos de una mano. Pensaría con lo que usted está diciendo que gran parte del rezago educativo que ahorita México tiene enfocado su política educativa a poder enfocar la política educativa a ver la educación integral, y parte de lo que usted está comentando es que se ha perdido esa comunicación intergeneracional, el poder transmitir los conocimientos intergeneracionales de los padres de familia, los abuelos, la familia como primer colectivo de aprendizaje hacia la escuela, y que los niños puedan también transmitir los conocimientos, y que a la vez estos dos grandes núcleos que son la escuela y la familia puedan interactuar y comunicar con la comunidad. Yo creo que eso ha sido parte fundamental de que la escuela no esté respondiendo a las necesidades de los niños o de los jóvenes, y que no les esté haciendo innovadora, no les esté haciendo atractiva para poder ver que un sistema escolarizado puede tener aprendizajes significativos que comunican e interactúan. Sí. De todas maneras, respecto a lo que ha empezado, digamos, tu intervención, que tiene que ver con la transmisión intergeneracional, ¿no? De hecho la educación tiene que ver con una relación entre los viejos y los nuevos. Claro. Sí. Es decir, los seres humanos nacen y mueren, vienen al mundo por nacimiento y mueren. Por tanto, a los que nacen, los viejos, les entregamos el mundo. Tiene que ver con una relación entre los viejos, es decir, los que ya estamos en el mundo y los que vienen al mundo. No tiene que ver con una relación entre generaciones, siempre es así. Y yo creo que eso en esta época se está quebrando. No podría desarrollarlo mucho, pero tengo la sensación de que la transmisión hoy en día ya no existe. Referente a esto, CREFAL, con una trayectoria de 60 años en investigar, intercambiar, discutir modelos educativos que hagan una sinergia entre las necesidades locales y la práctica educativa en acciones concretas de política, está promoviendo un programa de aprendizajes en familia que justamente habla de esto, habla de poner los aprendizajes intergeneracionales en la práctica, donde haya una vinculación directa entre la familia, la escuela y la comunidad, pero que también haya una comunicación entendible entre los diferentes sectores de gobierno, entre las diferentes dependencias sectoriales, que no nada más la responsabilidad de educación es del Ministerio de Educación, son todos los ministerios y todo el gobierno que tiene una corresponsabilidad de poder vincular el trabajo político con un trabajo práctico y social, y el desarrollo social y la política educativa tienen que estar vinculados para poder detonar un desarrollo como individuo y un desarrollo como comunidad. La relación interinstitucional, que también es muy importante. Esos tres elementos pueden significar de manera importante en el logro educativo, disminuir el rezago y hacer aprendizajes significativos. Es muy interesante lo que dices, y que tengáis suerte, pero es muy complicado, Sí, es muy complicado. Es complicado, pero creo que es lo que... Lo que pasa es que quisiera también desplazarlo un poquito, si me permites, claro. Un poquito, a ver qué te parece, ¿no? Hay una frase famosa que no sé de quién es, debe ser de algún indígena sudamericano seguro, que cita Marina en su último libro, y que, bueno, qué sé yo la he oído muchas veces, ¿no? Igual que oyes muchas veces la misma frase de Galeano, qué sé yo, la gente suele citar siempre lo mismo, que dice eso de que para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? No sé si lo habéis oído, ¿no? Para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? Que a mí me parece muy bonita esa frase y que merece la pena pensarlo. Pero yo no creo
que la tribu entera sea lo mismo que los diferentes ministerios, ¿sabes? O sea, no cree que la tribu entera sea lo mismo que el Estado mexicano entero, ¿no? O sea, la idea de tribu, o sea, recibir a un niño no es cosa de los papás, obviamente que no, ni del maestro, ¿verdad? Es toda la comunidad la que lo recibe, y obviamente es toda la universidad, toda la comunidad lo que lo educa. Hasta ahora, porque ahora la crianza está completamente privatizada y los niños ya no están en la calle, sino que se la pasan entre casa, la escuela y el club si son ricos, o otros sitios si son pobres, ¿eh? Pero hubo una época en que la crianza de los niños se hacía entre todos, ¿no? Pero entre todos, o sea, la familia, la escuela, lo que tú llamas la comunidad, etcétera, no significa entre todos los ministerios implicados, sino significa entre todos. Es decir, por acabar de una forma un poquito provocadora, ¿no? O sea, ¿por qué el ministerio se tiene que meter donde no le llaman? Bueno, en parte los programas, todos los programas que tiene el Estado repercuten en alguna manera en la comunidad. Y la comunidad forma parte de la familia, o la familia forma parte de la comunidad, y la escuela forma parte de esa comunidad. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que los programas están dispersos. Trabajan con la misma gente, en la misma comunidad, bien, pero con ¿y queréis coordinarlos? Sí. Hay que coordinarlos para que Sí, de sí, manera sí. intersectorial cumplan objetivos de mejorar las condiciones de vida y transformar la realidad. Sí, ese es el tema. Hay muchos aspectos que hay pendientes por resolver, muchas preguntas, muchas inquietudes. Esta entrevista pues abre muchas de estas preguntas provocadoras que ha sido tiene el más, tema educativo. ha sido más larga de lo habitual, ¿verdad? Que generan pues nuevas preguntas que nos gustaría tener mucho más tiempo para poderlas ir abordando. Pues agradecemos a nuestros invitados, al doctor Jorge La Rosa, a la licenciada Mercedes Calderón, y a ustedes, amables televidentes, por acompañarnos en una emisión más de este programa conmemorativo de los 60 años del CREFAL. Se despide de ustedes un servidor, Emilio Forán. Muchas gracias.